profesor. Listo, entonces justo no te digo que nos iba a ganar la emoción y no íbamos a poder completar, pero habíamos estado hablando de que dejamos las mezclas y nos vamos hacia las sustancias, ¿no? Sí. Escuchas la palabra sustancia, ¿ya? Una sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Sinónimo de sustancia es pureza, ¿ya? Un cuerpo químicamente puro es una sustancia. Y una sustancia se puede dividir en dos grandes grupos. Es una sustancia simple o es una sustancia compuesta. Por ejemplo, el agua que tú ves acá, ¿la puedes ver? ¿Sí? H2O es una sustancia compuesta. Mientras que lo que lo componen, quiere decir el hidrógeno y el oxígeno, son sustancias simples. ¿Y dónde encontramos nosotros a todas las sustancias simples o elementos químicos? Yo sé quién me va a dar la respuesta. ¿Dónde? ¿Sería homogénea? No, ¿dónde encontramos a todas las sustancias simples o elementos químicos? Sustancias. ¿Dónde están todas las sustancias simples o elementos químicos? ¿Tabla periódica? Excelente, en la tabla periódica. En la tabla periódica están todos los elementos químicos. ¿Quién es el primer elemento en la tabla periódica, chicos? Hidrógeno. El hidrógeno. Luego sigue el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y así sucesivamente. Pero todos los elementos químicos están sin excepción en la tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces, cuando a mí me hablan de una sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Y ese cuerpo químicamente puro va a tener una composición definida, ¿ya? Y que es, de todas maneras, invariable, ¿no? Independiente de su origen. Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando poco a poco el día de hoy, ¿ya? Entonces, empecemos. Primero con una mezcla. ¿Qué cosa es una mezcla? Una mezcla, dice acá, es la unión de dos o más sustancias puras, ¿ya? Para formar un nuevo sistema en el cual las sustancias mantienen sus propiedades originales y pueden ser separadas por métodos físicos. Chicos, les pregunto, ¿el agua pura, escúchame, el agua pura, conduce la electricidad, sí o no? ¿El agua pura conduce la electricidad, sí o no? ¿No? No. Profe, pero el agua de mi caño sí conduce la electricidad. Sí, pues, pero no es agua pura. Porque es agua salada. Es agua que tiene sales. ¿Y cómo te das cuenta que el agua tiene sales? Porque cuando hierves el agua, ¿qué te va a quedar dentro de la tetera? No me digas humo. Están en mute, por eso no se les escucha. Cuando hierves el agua, ¿qué te queda dentro de la tetera? Pues como agua arriba, como un vapor que se concentró en la tapa. No. Como cositas blancas, como Excelente, sarro. Miranda. Sarro. Lo que nosotros conocemos como el nombre de sarro es lo que queda. Entonces, alguien mala gente le echó sarro a tu tetera, o sea, le caíste mal y alguien le echó sarro a tu tetera. ¿Es así? No, No. ¿Dónde estuvo el Que sarro la- originalmente? está con... Con el agua. Está en el agua, está disuelto en el agua. Pero tú no Solo lo... que la tetera hace que el agua como que se caliente y bote toda la suciedad que tiene. Bueno, claro, lo que ocurre es que son sales que están disueltas y esas sales no son solubles en agua caliente. Entonces, como no son solubles en agua caliente, conforme tú vas hirviendo el agua, estas sales se van incrustando en la tetera. Por esa razón aparece el sarro. Y no es que alguien le haya echado sarro. Y ese sarro y esas sales que están disueltas en el agua son las que hacen posible de que el agua conduzca la corriente eléctrica. Pero el agua pura en realidad no conduce la corriente eléctrica. ¿Por qué te menciono esto? Porque en una mezcla, lo que te dicen acá, se forma un nuevo sistema con propiedades diferentes. Por ejemplo, si tú ves aquí, tienes agua con sal. La sal pura no conduce la electricidad. El agua pura no conduce la electricidad, pero el agua salada sí conduce la electricidad. El agua salada conduce muy bien la electricidad. ¿Por qué? Porque tienes electrolitos y puede conducir muy bien la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, cuando tú formas una mezcla, las sustancias cambian sus propiedades, forman nuevas sustancias o nuevos cuerpos, nuevos sistemas con nuevas propiedades. Y lo que mencionaba antes, hace un momento Cristian, ¿no?
las mezclas se pueden separar, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes una mezcla de agua con sal, a ver quién se acuerda, ¿cómo separabas una mezcla de agua con sal? Tendríamos que ponerle en el sol algo así para que se vaporice y que deje el sal ahí. Excelente. ¿Qué ocurre? Dafne, ¿nos decías? Evaporándola. Evaporándola. Claro, lo mismo que nos había dicho Yasmín, ¿no? Yasmín dice, lo podemos poner frente al sol y en el sol se puede evaporar, ¿no? Y si lo quieres también hacer, ponen una tetera y se evapora. Al evaporarse, se ve el agua y ¿quién te va a quedar? La sal, los ha separado, ¿correcto? Una mezcla homogénea tiene una sola fase, pero una mezcla heterogénea tiene más de una fase. Por ejemplo, el agua con aceite. El agua con aceite tiene más de una fase. Entonces, ahí es donde... Profesor, una pregunta. Dime, Yasmín. Y para que se pueda evaporizar el agua, ¿cuánto tiempo tendría que estar en el sol? Depende, porque por ejemplo, a veces si tú le pones agua a tus perritos, ¿ya? Si no te das cuenta, pueden pasar dos cosas. O el perrito se tomó el agua o el sol evaporó el agua, ¿no? Una de las dos cosas. Hasta que te das cuenta que tu perrito se muere de sed y te empieza a morder para que le pongas agua, ¿cierto? ¿Sí? A mí me pasa. Entonces, siempre tengo que estar al tanto de que mis perritos tengan agua porque pueden pasar dos cosas. O se tomó el agua o el sol evaporó su agua. Pero eso va a depender mucho de la cantidad de agua que tú pongas y la temperatura sobre todo. Porque si tú te das cuenta... Si se evapora el agua del plato del perrito, no se forma la sal, ¿cierto? Pero sí se forma en la tetera. Y si te das cuenta, también se forma en el termo, ¿o no? ¿Has abierto tu termo una vez? Sí. En tu Cuando termo tú lo también se forma. aplastas, sale agua caliente. Sale agua caliente, pero por dentro se forma el sarro, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque las temperaturas son muy altas, ¿no? En el medio ambiente las temperaturas no son tan altas como en la tetera. En la tetera va a llegar como mínimo a 100 grados Celsius para que el agua hierva. Entonces, por esa razón es que se forma el sarro. Pero en el platito del perro no, porque la temperatura no es tan alta. La temperatura del medio ambiente a lo mucho llegará 20, 25, 26 grados Celsius, exagerando, ¿no? En 26 grados Celsius nos morimos de calor. No más alta. Por esa razón no vas a observar. Pero es una excelente pregunta. ¿Y una mezcla heterogénea? ¿Cómo la podemos separar? Diferentes métodos. Vamos a ver algunos métodos de separación de mezclas, ¿ya? Acá tenemos mezclas homogéneas. Una mezcla homogénea es una mezcla uniforme en toda su extensión. Por ejemplo, el aire es el más común de las mezclas homogéneas. ¿Cuál es el componente principal del aire? Te recontra creo. ¿El gas? Sí, el gas, pues, pero ¿qué gases? Ya, mira, te pongo 4 gases en el aire, ¿ya? Dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y argón. Oxígeno. Importante. ¿Cuál es el gas de mayor cantidad en el aire? Oxígeno. Oxígeno. Yasmín dio un punto al oxígeno. ¿Quién da más? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Miranda le ha dado otro punto al dióxido de carbono. Te dije, mira, dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y argón. ¿Ya? Va un punto para oxígeno y va un punto para dióxido de carbono. ¿Quién da más? Profe, es que mi me está como un poco medio congelado y se me traba de vez en cuando. Ah, ok. Ya, pero la pregunta era, Cristian, ¿cuál es el gas más abundante en el aire? Yo puse oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono o argón. ¿Cuál de ellos? Ya tiene un punto dióxido de carbono y ya tiene un punto oxígeno. Dióxido de carbono porque también se almacena, no es que esté solo liberado. Dióxido de carbono, ya. ¿Quién da más? O sea, dióxido de carbono, ya. Les digo, el gas más abundante en el aire es el nitrógeno. Excelente. ¿Quién dijo nitrógeno? Por ahí María Paz creo que dijo nitrógeno. María Paz. Sí. El gas más abundante en el aire es el nitrógeno. Está prácticamente en un 80% el nitrógeno. Y el oxígeno en el aire está solamente en un 20% aproximadamente. Por eso es tan importante proteger el oxígeno, porque solamente hay 20% de oxígeno en el aire. Y ese 20% ayuda a que se desarrolle la vida en todas sus formas. Y tú has escuchado ahora en tiempos de COVID que se necesita oxígeno con un alto grado de pureza, ¿no? ¿Quién me dice cuál es la pureza del oxígeno que se necesita ahora para poder ser utilizado para fines de COVID? El oxígeno. Oxígeno, sí, pero ¿con qué pureza? ¿No lo has escuchado? No. Tarea para ustedes, ¿ah? Oxígeno como mínimo del 93%. O sea, significa que va a ser una mezcla, todavía va a ser una mezcla. Pero esa mezcla va a tener oxígeno prácticamente puro, oxígeno al 93%, para que sea considerado oxígeno medicinal y pueda ser empleado
para tratamiento de COVID, ¿ya? Entonces, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Si son homogéneas, es una sola fase. Si son heterogéneas, es más de una fase. El aire es una mezcla homogénea, por ejemplo. ¿Quién más? El agua gaseosa, o sea, el agua que nosotros tomamos como bebida gaseosa, ¿no? Mencióname una bebida gaseosa, la que más te gusta. Inca Kola. Coca-Cola. Coca-Cola. Estamos con diferentes gustos, ¿ah? Inca Kola, Coca-Cola. A ver qué nos dice Dafne, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué bebida gaseosa? Coca-Cola o Pepsi. Coca-Cola o Pepsi, ya creo que va ganando la gaseosa, la Coca o la Pepsi sobre el Inca Kola, pero el Inca Kola también es rica. Ya, pero en todo caso, si tú has visto, la gaseosa, como su nombre lo dice, le llamamos gaseosa, en realidad debe llamarse agua gasificada o bebida gasificada, ¿ya? ¿Y ese gas qué cosa es? ¿Alguien me dice? Se le con su agüita todavía para decir, no, mira, tengo mi agua. Dióxido de carbono, excelente. Al agua se le agrega dióxido de carbono, ¿para qué? Para que se preserve, ¿ya? Y si tú incrementas la temperatura, porque te ha pasado alguna vez, te han mandado a comprar gaseosa, tú has venido pi, voy a tomar mi gaseosa, jajaja, jijiji, abres tu gaseosa y todo se ha salido. El gas. ¿Por qué ha pasado eso? El gas. Claro, ¿por qué? Porque la has agitado mucho y adicionalmente ha habido una alta temperatura. Porque cuando la temperatura es baja, prácticamente tú no vas a observar ese gas que sale, pero cuando la temperatura es alta, sí ocurre ello. Entonces son mezclas homogéneas, una sola fase. Pero cuando son mezclas heterogéneas, hay más de una fase. Ejemplo, el agua con aceite, ejemplo, el agua con arena, ejemplo, el agua con hielo, ¿no? Son ejemplos de mezclas heterogéneas, ¿ya? Entonces, veamos algo por acá. Tengo esta mezcla que se llama agua con azúcar y agua con cocoa. Clasifícala. Agua con azúcar, ¿qué cosa es? ¿Homo o hetero? Heterogénea. Homogéneo, perfecto. Una sola Homogénea. fase. Agua con cocoa. Agua con Heterogénea. cocoa. Heterogénea. Excelente, heterogénea. Vayamos, otra más, ¿eh? Otra más. ¿Quién responde más rápido? A ver, chicos, ¿ya? Primero chicos, ¿ya? Y vemos luego chicas. A ver, chicos solamente, ¿ah? Chicos. Alcohol medicinal, ¿homogéneo o heterogéneo? ¿Homogéneo? Homogéneo. A ver, veamos si es cierto. Sí, una mezcla homogénea. Y este alcohol medicinal, fíjate, es un alcohol al 70 grados, 70%, ¿no? El alcohol medicinal que nos recomiendan para COVID es aproximadamente 70%, pero sería mucho mejor si fuera de 96 grados. Ahora, chicas, a ver, quiero ver si se escucha más chicas o chicos. Hace un rato solamente creo que escuché la voz de Cristian nada más. A ver, agua acá dice agua con alcohol. Voy a corregir esto, ¿ya? Acá no debe decir agua con alcohol, sino debe decir Agua con hielo. agua con hielo, ¿ya? Agua con hielo. Entonces, ahora sí. Ya, vamos, ahora chicas, ¿ah? Chicas. Ya. Ya, agua con hielo. Chicas, ya tuvieron tiempo para pensar. ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. Son un montón las chicas, ¿eh? ¿Qué tal bulla que han hecho? Ya, agua con hielo es heterogéneo, una mezcla heterogénea, eso es correcto, ¿ya? Chicos, reivindíquense, por favor, no me hagan quedar mal, ¿eh? Las chicas miren todas al unísono. El bronce, ¿qué es el bronce? ¿Una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Chicos, mira, no le estés dando las claves, tú estás ayudando a los chicos. Chicos, ¿homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo. ¿Quién más? O Cristian creo que es el único que está en clase, ¿no? ¿Quién más está en clase? A ver. No veo los demás. ¿Dónde están los demás? Está Máximo, está Daniel, está Leonardo, está Luis Enrique. Son tímidos, pues. Esa es la edad, por eso son tímidos. Ya, a ver, veamos. Entonces, el bronce, ¿qué cosa es? ¿Mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Homogénea. El bronce es básicamente una mezcla de cobre con estaño. Y, por ejemplo, ¿ves acá esto de acá de color amarillo, más o menos un metal de color amarillo? ¿Sí? Esa es una mezcla heterogénea. ¿En dónde más encuentras el bronce? Si ya te puse este ejemplo. A ver. En las minerías. En la minería, sí, en la minería, pero ¿dónde más aquí en la vida diaria? Puede Profesor, ser en los trofeos de tercer puesto. Excelente, claro, ¿no? En los trofeos de tercer. Típicamente los trofeos están hechos de bronce y están bañados en algún colorcito, porque no creas que si ganaste el primer puesto te han dado un trofeo de oro. Ya, lo han pintado de un colorcito para que parezca de oro.
o lo han pintado de otro colorcito para que parezca de plata, ¿ya? Pero por ejemplo, En realidad, tú ya ves cuando ya se van volviendo viejitas, ¿no? Aparece un color amarillito en las llaves, ¿cierto? Porque normalmente son cromadas, blanquitas. ¿Por su oxidación? Sí, no, por oxidación no, sino que tienen una capita de cromo, ¿ya? De cromo, y cuando las estás manipulando durante mucho tiempo, pierden esa capa de cromo y aparece la capa de bronce. Entonces, lo que tú estás viendo internamente es la capa de bronce, que es una mezcla homogénea. Y aquí hay dos cosas. Mira, aquí vamos a analizar a la gaseosa y vamos a analizar al agua con hielo, ¿ya? A la gaseosa con el hielo y a la gaseosa. A ver, ¿quién me ayuda? Levanta la mano, por favor. Levanta tu manito. ¿Cuál es la pregunta, profesor? El gaseosa con hielo, ¿cómo la clasificas? ¿Homogénea o heterogénea? A ver, creo que primero levantó Miranda. el agua con hielo sería heterogénea. Perfecto, entonces gaseosa con hielo debería ser heterogéneo. Listo, ahora tenemos la oportunidad a un chico. ¿Quién que levante la mano al chico? Agua gaseosa. Cristian, agua gaseosa. ¿Homogéneo o heterogéneo? Perdón, es que me estoy trabando un poco y no escucho bien. El agua con gaseosa, ¿homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. Listo. A ver, vamos a ver. ¿Ya? El agua con hielo, o la gaseosa con hielo, es heterogéneo, pero el agua gaseosa es homogénea, ¿correcto? El agua gaseosa tiene agua y dióxido de carbono, que está disuelto completamente. Lo repasamos hace un ratito, ¿se acuerdan? El agua gaseosa es una mezcla homogénea. Entonces, continuemos. ¿Cómo separamos las mezclas? Varias formas. Tamizado, ¿sí? Chicas o chicos también, porque ahora todo el mundo ayuda a mamá, ayuda a papá, ¿no? En casa. ¿Quieres hacer un queque, no? ¿Qué haces? Tu harina, lo primero que haces es pasarla a través de una mallita, ¿no? ¿Sí? Una coladora, una coladora. Una coladora, una mallita, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se conoce? Se conoce con el nombre de tamizado, porque puede ser que vengan piedritas, puede ser que vengan grumitos. Como entonces, partículas de la harina, que ya vienen. excelente. Entonces, tú haces eso y eso se llama tamizado. Cuando tú separas por un filtrante o por un medio, un tamiz, que se llama, o una malla, eso se conoce con el nombre de tamizado. Ocurre, por ejemplo, cuando se va a tarrajear una pared también, ¿no? Te llevan la arena y antes de que empiecen el tarrajeo, lo que hacen es pasan a través de una malla y a través de esa malla se va quedando la piedrita y otras cositas que pueden dañar el tarrajeo, por ejemplo, ¿no? En la decantación, ¿qué es decantar? Dejar en reposo, ¿no? Decantar significa que vas a dejar en reposo la mezcla heterogénea y por diferencia de densidades se van a separar. Te recontracreo, ¿ah? Te creo. ¿Quién tiene mayor densidad? Acá tienes el agua y tienes el aceite. Agua y aceite. ¿Quién tiene mayor densidad? El aceite. El aceite. El aceite. ¿Quién tiene mayor densidad? El aceite. El aceite. No. No. El que tiene mayor densidad se hunde. Y el que tiene menor densidad flota. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿ya? Para que te reivindiques. Voy a hacer de cuenta que no escuché nada, ¿ya? Voy a hacer de cuenta que no escuché nada. ¿Quién tiene más densidad? El agua. No, pues, oye, todavía te he preguntado, pues. ¿Quién tiene, ya me lo voy a cambiar, pero ¿quién tiene menor densidad? El aceite. No, oye, no seas... Oye, déjame terminar la pregunta. ¿Qué tipo eres? ¿Quién tiene menor densidad? ¿El agua o el hielo? Hielo. Hielo. El hielo. ¿Por qué? Porque cuando tú al El agua hielo flota. el hielo flota, ¿cierto? Entonces, si flota, significa que tiene menor densidad. Entonces, si tú tienes dos cuerpos que no se mezclan y uno va abajo, el que va abajo tiene mayor densidad, el que va arriba tiene... Porque él es el que está cargando. Hasta cierto punto que estén cargando, pero se separan, como no se pueden mezclar, el de menor densidad va abajo, el de mayor densidad va abajo y el de menor densidad va arriba. Entonces te vuelvo a preguntar, de estos dos cuerpos, del agua y el aceite, ¿quién tiene menor densidad? El aceite. El aceite, porque el aceite está flotando. Claro, obviamente, ¿no? Entonces, este método se llama decantación y ocurre, por ejemplo, cuando tú te preparas agua con cocoa o agua con chocolate, ¿cierto? Si te preparas agua con cocoa, ¿ya? Tu polvito flota. flota. El polvito flota, pero si lo echas en agua caliente se disuelve, ¿cierto? Pero si tú dices,
está caliente, mejor me espero un rato para probarlo. Entonces, esperas que se enfríe y cuando vas, toda la cocoa se ha ido al fondo del recipiente. ¿Te ha pasado, cierto? Sí. ¿Por qué? Porque Sí. como la cocoa tiene mayor densidad, se va al fondo del recipiente. A ese método se le llama decantación, ¿ya? Entonces, continuemos. El siguiente método es la filtración. Utilizas un método filtrante. Por ejemplo, cuando se preparan café, ¿no? Café pasado. No el café instantáneo, sino el café pasado. Pones un papel filtrante, ¿no? Y ese papel filtrante o retiene el café, pero deja pasar el líquido. O, por ejemplo, tecito. O, por ejemplo, hierba luisa o anís. ¿Han comprado las cajitas de filtrante? ¿En casa tienen cajitas de filtrante? No. ¿No? Sí, té filtrante, hierba luisa filtrante, manzanilla filtrante, de repente, ¿no? Ah, eso sí. Son unos paquetitos, ¿no? Unos paquetitos de color Como unas bolsitas. con unas bolsitas, ya. Sí. Esas bolsitas es un medio filtrante. Porque si no existiera eso, todo lo que está dentro de la bolsita, Las bolitas. en tu café, en tu té, en tu anís, en tu hierba luisa, eso entraría. Y como tú no quieres, Moléculas. las sustancias, Las sustancias. los líquidos empiezan a pasar, la esencia. Entonces, como tú no quieres que eso pase, lo que haces es simplemente le colocas el medio filtrante. Pero esa bolsita que tú le llamas es lo que se conoce con el nombre de filtro. Y en el caso, por ejemplo, para el COVID, ¿no? Las mascarillas que nosotros utilizamos para protegernos son mascarillas que tienen un poro muy pequeñito y también son medios filtrantes. Como el tamaño de la partícula del COVID es más grande que el medio filtrante, imagínate que este sea el medio filtrante y la partícula más grande no pasa y se queda. Por eso la mascarilla te protege contra el paso del COVID, ¿ya? Y típicamente, ¿qué tipo de mascarillas se utilizan? ¿Ah? KN95. Excelente, KN95. la KN95. ¿Por qué? Porque tiene un tamaño de poro muy pequeñito y no permite que el virus pueda pasar. Eso se llama un medio filtrante, ¿ya? Otro método es el método de centrifugación, que es dar vueltitas, ¿no? Cuando escuchas la palabra centrífuga, ¿qué se te viene a la mente? Es que se saca todo el agua. Es como en lavadora. Excelente, claro. O sea, si tú tienes una lavadora con centrífuga, activa la centrífuga y la centrífuga no hace otra cosa que darle un Va a absorber todo el agua que estaba en la ropa. Para que Más- sea más sencillo secar. Claro, pero más que absorber, ¿sabes lo que hace? Si te has dado cuenta, le Lo da hace secar. un montón de vueltitas a la ropa y cuando le dan vueltitas a la ropa, el agua se va hacia afuera. Entonces, Ay, sí. como la ropa pierde agua, es más fácil secarla. Profe, yo no tengo centrífuga, ¿qué hago? Ya, pues te queda exprimir. Profe, pero duele la mano exprimir. Ya, lo que puedes hacer es tu ropa, cuando está húmeda, le das una primera exprimida, ya, no sé si existe la palabra exprimida, perdón, creo que voy a asistir a la clase del profesor Darwin Solís. Primero lo exprimes y luego de exprimirlo, lo que haces es, antes de tenderlo, le das un montón de vueltita en la ropa. Hagan la prueba. ¿Ya? Acompañen a mamá a la hora de tender la ropa y dan un montón de vueltitas a la ropa. Y vas a ver cómo el agua sale por todos lados y la ropa, al perder humedad, es más fácil de secar. A ese método se le conoce con el nombre de centrifugación. Y se utiliza mucho, por ejemplo, en medicina. Porque, por ejemplo, para análisis clínicos, cogen tu sangre, Lo remueven. y la ponen dentro de una centrífuga y está la vueltita, ¿no? Y con eso pueden saber o hacer un buen análisis de tu sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya hemos visto 4 métodos. Vamos por el siguiente. El siguiente método es la destilación, ¿ya? La destilación es un método en donde tú calientas y empiezas a separar por diferencia de punto de ebullición. Profe, ¿y eso qué cosa es? Bueno, por ejemplo, no todos los líquidos hierven a la misma temperatura. Te creo. ¿Quién hierve a menor temperatura? Escúchame, ¿quién hierve a menor temperatura? ¿El agua o el alcohol? El alcohol. El alcohol, claro, el alcohol hierve a menor temperatura. Entonces, si yo tengo una mezcla de agua con alcohol y los caliento, ¿quién va a salir primero? ¿El agua o el alcohol? El alcohol. Y se va a ir quedando el agua, ¿no? Entonces, ese método es esto. Tú acá tienes una mezcla de, por ejemplo, agua y alcohol. Entonces, como lo calientas, primero va a ir saliendo el alcohol, lo refrigeras y lo puedes ir recuperando. Por eso es que se conoce con el nombre de destilado. ¿Correcto? Lo vas destilando y lo vas purificando. Por eso el alcohol que vimos hace un momento, ¿de cuántos grados era? ¿Te acuerdas? De 70 grados. De 70 grados. Tiene un grado
Pero lo que recomiendan para COVID es alcohol de cuánto. 96 grados. 96. Claro, 96. O sea, significa que lo han destilado más, lo han purificado más para que tenga mayor pureza el alcohol. ¿Te das cuenta? Entonces, ese Igual el método alcohol se es llama más fuerte. más fuerte, más volátil, más puro en realidad, ¿no? Correcto, Yasmín, esa es la forma. Y el otro método de evaporación, ¿no? Si tú evaporas, la evaporación permite de que puedas separar, por ejemplo, el agua de la sal. Se va el agua y te va quedando la sal en el fondo del recipiente. Ese método se conoce con el nombre de evaporación, ¿ya? Pregunta, no es una mezcla. Vamos, ayúdame. ¿Cuál de ellos no es una mezcla? El vinagre. ¿Ya? ¿Quién da más? ¿El ozono? El ozono. ¿Quién da más? Ozono. Ozono, claro. Porque el bronce sí es una mezcla. ¿De quién? De cobre con estaño. La amalgama también es una mezcla. Lo que preguntaba hace un momento, ¿no? El mercurio. Una amalgama de oro tiene mercurio con oro. Una amalgama de plata tiene mercurio con plata, ¿no? Las amalgamas son mezclas de mercurio con un metal, lo que mencionaba Cristian en un momento. La salmuera, ¿qué cosa es la salmuera? Agua con sal. Agua con sal. Agua con sal, claro. ¿Y qué cosa es el vinagre? El vinagre es ese líquido que le da sabor a la comida, ¿no? Bien rico el vinagre, ¿ya? Ese vinagre, ¿no? Tiene prácticamente ácido acético y es una mezcla. Quien no es una mezcla es el ozono. Profe, ¿yo cómo sé que no es una mezcla? Ah, porque el ozono tiene fórmula. ¿Alguien me dice cuál es la fórmula del ozono? No, ¿O2? No, O2 es oxígeno. Ah, no. Caliente, caliente. Casi, casi. CH. No. Casi, casi te dije. O sea, si es casi, casi, y tú me dijiste O2, ¿el ozono qué cosa es? O3. O3. O3, claro, el ozono es O3, ¿correcto? Ese ozono nos protege contra la radiación ultravioleta. ¿Han escuchado acerca de la capa de ozono? Sí, lo bueno es que se está regenerando. Sí. Claro, se está regenerando. Y esa capa de ozono nos protege contra la radiación ultravioleta. Si no existiera esa capa de ozono, desapareceríamos o tendríamos un montón de cáncer a la piel, porque las rayos ultravioleta dañan a la piel, ¿ya? Bueno, evolucionaríamos para adaptarnos a esa radiación igual. Sí, pero la evolución no es algo que pasa de un momento a otro. También, pues. No es como el Pokémon, que de un rato para otro ya evolucionó, ¿no? Nosotros vamos a tardar mucho más. Sube por nivel, pero también se demora. Sí, en algún momento. Y es cierto, es posible. Con todos los cambios que hay, poco a poco el ser humano incluso debe estar evolucionando, ¿no? Pero es un proceso de muchísimos años. Lo más lógico es que afectados por la luz solar vamos a tener cáncer a la piel. No se relaciona correctamente, chicos. A ver, latón es una mezcla heterogénea. El agua destilada es una sustancia compuesta. El aire es una mezcla homogénea. El mercurio, una sustancia simple. Y el cloruro de sodio, una sustancia compuesta. ¿Cuál no es correcto? El mercurio, sustancia simple. ¿La B? El mercurio, sustancia simple. ¿Ya? ¿Quién da más? Yo digo que es la B, el agua destilada. Sí, yo también. El agua destilada, la B. ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Latón? Ya. La alternativa es la letra A. Porque toda... ¿Estaba diciendo latón? Ahorita. Claro, latón, del verbo lata, latón, no ratón, latón, ¿ya? Me acordé un líquido como si fuera un metal líquido, y dije latón, pero no sería heterogéneo, sería homogéneo, ¿no? El latón, toda mezcla de metales, ¿ya? Son homogéneos. Por ejemplo, el bronce es una mezcla de ¿qué principalmente? Yo te dije, ¿qué mezclas en el bronce? De mercurio. Con estaño, ¿ya? Repite, ¿qué mezclas para el bronce? Estaño. El estaño. Cobre con estaño, ¿ya? Volvemos a repetir. ¿Qué mezclas en el bronce? Cobre con estaño. Cobre con estaño, ¿correcto? En las amalgamas, ¿qué mezclas en las amalgamas? Mercurio. Mercurio con cualquier mineral. Sí, típicamente oro y plata, ¿ya? Pero si te dicen amalgama, es mercurio con oro o plata, ¿ya? Y si me dicen latón,
es hierro y zinc. ¿Ya? Es principalmente eso lo que es el átomo. Entonces, es una mezcla homogénea. Me dicen, ¿el agua destilada es una sustancia compuesta? Sí, eso tiene fórmula, H2O. El agua destilada es como agua pura. Dime, Cristian. Si a un metal le echas agua y lo encierras dentro de ese metal, ¿lo que tiene el metal se puede meter en el agua? No, no, porque los metales no tienen tanta movilidad. En cambio, los líquidos sí, ¿no? Y los sólidos relativamente sí, sí es efervescente, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una pastilla efervescente y la pones en agua, sí puede ser, pero más por una reacción química que todo porque ha ocurrido una disolución. Los metales no se disuelven en agua, ¿ya? ¿Es una mezcla homogénea? Sí, el aire es una mezcla homogénea. ¿El mercurio es una sustancia simple? Sí, o elemento. ¿Los elementos químicos dónde están todos ubicados, chicos? Tabla periódica. En la tabla periódica. Tabla ¿Y el cloruro de sodio es una sustancia compuesta? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque tiene una fórmula. Si tiene fórmula, es una sustancia compuesta. Siguiente pregunta. Nace. No es un compuesto binario. Binario. Binario significa que tiene dos elementos nada más. ¿Y quién de ellos no es binario? El agua. El ácido carbónico. El ácido carbónico. ¿Por qué? Porque el ácido carbónico tiene 3 elementos químicos. ¿Cómo se llama? Hidrógeno. Ajá. Carbono. Sí, Carbono y Carbono. oxígeno. Como son 3 elementos, no es binario, sino es ternario, ¿correcto? Cuando 2 Sí, elementos... porque parece que solo es uno, pero el dióxido de carbono también está compuesto. El dióxido de carbono, ¿dónde está? El CO3, HCO3. Es hidrógeno, carbono y oxígeno. Como son 3 elementos diferentes, entonces es una sustancia ternaria, no binaria. ¿Ya? Siguiente. Se relaciona correctamente. A ver, ayúdame. ¿Quién se relaciona correctamente acá? Vinagre, la E. Se relaciona. La B. La E. La letra E. ¿Quién da más? Yo digo la B. La B. La B también. La B, el aire es una sustancia compuesta. ¿Ya? La D. La letra. Uy, no, Ah. salieron, La E. Sí, la no E. salieron las respuestas. Aquí es ácido carbónico. Ya, aquí la respuesta es la letra tatán. ¿Por qué? A ver, la salmuera te dice que es una mezcla heterogénea. ¿Qué cosa es salmuera? Homogénea de Agua agua. con sal. Agua con sal. Agua con Es sal. homogénea. ¿Y acá qué dice? Que es heterogéneo. No es correcto. El aire es una sustancia compuesta. ¿Cómo yo sé si es una sustancia simple o compuesta? Porque tiene fórmula o tiene símbolo. ¿El aire tiene fórmula? ¿Sí o no? No. No, el aire no tiene No. fórmula porque el aire es una mezcla. Las mezclas no tienen fórmula. El aire está formado principalmente por oxígeno y por nitrógeno. No tiene fórmula, es una mezcla, no es una sustancia. Pregunta, cuando tú hablas de una sustancia, ¿hablas de un cuerpo químicamente? Te creo. Puro, perfecto. El aire es un cuerpo químicamente puro. Y ya me están pidiendo el hospedador. Perdón. Así cuando uno se divierte, el tiempo se va, pero disparadísimo. Ya. Listo. Y luego, el bronce, sustancia simple. ¿El bronce qué cosa era? ¿Te acuerdas? Lo vimos. Es una aleación. De cobre con estaño. Cobre con estaño, perfecto. ¿Y el vinagre? ¿El vinagre es una sustancia compuesta o es una mezcla? Una mezcla. Una mezcla. Entonces, Una si a mí me mezcla. dicen que sea una sustancia simple, el ozono. ¿Cuál es la fórmula del ozono? Ya lo hemos repasado. 3. O3, ¿no? ¿Cuál es el único elemento que tiene el ozono? El oxígeno. Oxígeno. Entonces, como no tiene más que un solo elemento químico, entonces se llama sustancia simple. Si tiene más de un elemento, como por ejemplo hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, estos son compuestos. La gran diferencia entre un elemento y un compuesto es que el compuesto tiene más de un elemento químico. Chicos, acá, para cerrar con broche de oro, señale la relación incorrecta, ¿ya? Atomicidad es cuántos átomos hay en total.
¿Ya? Y te ayudo con esto, por ejemplo. Mira, ¿cuántos hidrógenos ves ahí? Uno. Nitrógeno. 1. Uno. Oxígenos. 3. 3. En total, ¿cuántos átomos hay? 5. 5. Atomicidad igual a 5. ¿Sí? Creo. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? Dos. 2. Azufre. Uno. 1. Oxígeno. Cuatro. ¿La suma cuánto te da? 7. 7. Atomicidad 7, sí, está bien. ¿Ya? Y mira, acá, dentro del paréntesis, hay un nitrógeno y 3 oxígenos. En total, ¿cuánto? 4. No, porque se multiplica por el 2. 8. No, Más un cobre, 9. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Lo vieron todos? Mira, un nitrógeno, 1. 3 oxígenos, 1 más 3, 4. 4 multiplicado por este 2, porque todo está dentro del paréntesis, me da 8. Más un cobre me da 9. Entonces te creo, pregunta, ¿esto es correcto, sí o no? Sí. Sí, porque 1 más 1, 2. 2 por 3, 6. Y más 1. Profesor, ya se va a cortar la clase, ya. Listo, con esto cerramos. ¿Cuál sería tu respuesta? La letra A. ¿Por qué?